Buenos días a todos los estudiantes que ya están conectados. Vamos a iniciar nuestra clase de hoy. Estamos con la unidad ya de pavimentos flexibles. Hemos hablado de algunos conceptos generales de los pavimentos flexibles y vamos a seguir viendo algunos conceptos más y sobre todo los componentes ya que son de la mezcla asfáltica que hemos establecido que son dos los componentes principales, que son el cemento asfáltico y los agregados. Entonces, vamos a desarrollar lo que es el cemento asfáltico para luego ver a los agregados. Hemos visto qué tipos de asfalto pueden encontrarse en la superficie terrestre. Sin embargo, la mayoría de los asfaltos que usamos en pavimentos son productos provenientes de la destilación y refinación del petróleo. Entonces, vamos a continuar con aquello que estábamos viendo para analizar concretamente al asfalto. Sabiendo que el cemento asfáltico que más se usa en carreteras es el proveniente de la destilación del asfalto, la obtención de este cemento asfáltico viene de la destilación directa del petróleo crudo bajo el siguiente proceso. Normalmente el petróleo crudo es un producto que tiene distintos componentes en su concepción original. Entre esos componentes están los aceites volátiles, los aceites de volatilización lenta, los aceites no volátiles y el asfalto duro, que es el residuo asfáltico que nos interesa para la producción de cemento asfáltico. Entonces, bajo estos componentes viene el petróleo crudo. Ese petróleo crudo es procesado en destilación directa por diferentes métodos, dependiendo de la refinería, hay diferentes métodos, pero cualquiera sea el método, lo que se produce es generar o descartar algunos componentes o retirar algunos componentes del petróleo crudo para la conformación de otros productos, ¿no? Entonces, lo primero que se hace en la destilación es dejar de lado los aceites volátiles, quedando solamente los aceites de volatilización lenta, los aceites no volátiles y el asfalto duro. A eso se le llama aceite residual asfáltico, que todavía no es el cemento asfáltico que utilizamos en carreteras. Sigue otro proceso más de destilación y quedan solamente los aceites no volátiles y el asfalto duro. Esta combinación de aceites no volátiles y asfalto duro es el producto que utilizamos en carreteras como cemento asfáltico. Este es el producto que nos interesa. Y si seguimos destilando los aceites no volátiles con algún otro sistema que pueda volatilizarse a estos aceites, nos quedamos solamente con el asfalto duro, que viene a ser la brea.
¿no? Que algunos conocen o a veces se vende ese producto. Entonces, esta es la forma de destilación que se produce en el petróleo y de la forma en que obtenemos el producto que utilizamos en carreteras, que es el cemento asfáltico, que es el que nos interesa para la conformación de la mezcla asfáltica. Estos productos que se producen de la destilación del petróleo, que es el asfalto, el cemento asfáltico, no es un producto líquido, es un producto sólido. Entonces, lo que nos interesa a nosotros en la práctica para la conformación de las mezclas asfálticas en carreteras es que tengamos asfaltos líquidos o diluidos. Entonces, estos asfaltos líquidos que se utilizan en pavimentos flexibles se consigue a través de aceites de volatilización que podemos utilizar y que nos puedan permitir diluir el cemento asfáltico y poder mezclarlo con los agregados. Entonces ahí tenemos un primer asfalto de curado lento cuando utilizamos como aceite fluidificante al diésel. No es común, casi nunca se ha utilizado en algún proyecto por obligación o por problemas de conseguir otro fluidificante, podría utilizarse un diésel para la volatilización del cemento asfáltico, pero la desventaja de esto es que la volatilización del diésel es muy lenta, requiere mucho tiempo y por lo tanto el fraguado de la mezcla asfáltica tarda mucho para conseguir la consistencia y la densidad que esperamos y poder poner en servicio al pavimento. Entonces, por eso es que no se usa frecuentemente el fluidificante del diésel, pero es una opción porque es un producto proveniente también de la destilación del petróleo. El que más se usa es el producto del queroseno, que también es un producto que viene de la destilación del petróleo y nos sirve como fluidificante para mezclar con el cemento asfáltico y producir un asfalto de fraguado medio. Entonces, esta es la mejor opción para hacer mezclas asfálticas y utilizar el cemento asfáltico para hacerlo diluido, un fluidificante del queroseno. Lamentablemente en los últimos 10, 15 años se ha vuelto crítica la utilización del queroseno. Antes había hasta surtidores de venta de queroseno. Sin embargo, ahora prácticamente no hay ni un surtidor que venda queroseno. Por el hecho de que el queroseno se ha convertido en un producto que está
privado para la venta por su utilización en la parte de producción de droga. Entonces, bajo esas condiciones, el queroseno ahora es un producto prohibido. Desde ese momento en que han sacado las resoluciones y reglamentaciones de que es un producto prohibido para la venta directa, entonces se ha complicado para las construcciones de carreteras. Entonces las empresas tienen que hacer un trámite ante narcóticos para obtener la venta de queroseno por yacimientos. Entonces es complicado, hay que hacer todo un trámite administrativo para obtener, y además que le controlan en qué va a usar, cuánto va a usar, cada qué tiempo le pueden otorgar el queroseno. Entonces se ha complicado, pero aún sigue siendo el producto que más usamos para la mezcla con cemento asfáltico y producir asfaltos de fraguado medio. Y se ha comprobado también por experiencia en la práctica que este fraguado medio da el tiempo suficiente para compactar y densificar la mezcla asfáltica a las condiciones que uno requiere en un proyecto de carretera sin tener premuras de tiempo en el compactado y sin que se fragüe antes de encontrar la densidad máxima. Una tercera opción es utilizar como fluidificante a la gasolina. Entonces, mezclar el cemento asfáltico con la gasolina para hacerlo un asfalto diluido da la oportunidad de encontrar un asfalto de fraguado rápido. Si bien es útil, beneficioso y se produce la fluidificación del cemento asfáltico rápidamente, el problema es que la gasolina es de volatilización muy rápida. Ustedes sabrán alguna vez si han tenido experiencia de manejar la gasolina, o sea, dependiendo inclusive de la temperatura, puede volatilizarse rápido, ¿no? Y si se volatiliza rápido, o sea, el cemento asfáltico se endurece, se fragúa y podría fraguarse antes de conseguir la densidad máxima y tener defectuoso al pavimento. Entonces, por eso es que muy rara vez en proyectos donde tienen ya la experiencia, la cantidad de equipo, la cantidad de personal para el colocado de la carpeta asfáltica, se puede usar gasolina. Pero después no es recomendable por el hecho de que tiene un fraguado rápido. Esa es la tercera opción. Y la cuarta opción es una mezcla de cemento asfáltico con agua. Es decir, sería la mejor opción si es que por sí solo el agua sería el fluidificante que permita poner diluido al cemento asfáltico. Lamentablemente, solo el agua con el cemento asfáltico no va a diluir porque no se produce una reacción que permita que el asfalto se diluya.
necesitamos de un agente emulsor, que es un agente químico, que permite generar una reacción química en el cemento asfáltico que separa los asfaltenos de los neptenos y se produce en ese momento, le llamamos en forma común y corriente técnica, que se produce un corte y en ese corte se diluye temporalmente al cemento asfáltico, que luego, después de un proceso de tiempo, vuelve a fraguarse porque se pierde por evaporación el agua y ya no se puede tener al asfalto diluido. Entonces, a esa forma de diluir al asfalto se llama emulsión asfáltica porque tiene un emulsor químico. Entonces, esta última opción sí es una buena opción, es más barata por el uso del agua, pero es más complicada por el uso del emulsor. Entonces, sí tenemos que tener producido un emulsor químico. Los fabricantes de asfaltos sí están fabricando emulsores, no iguales todos, son diferentes, porque las composiciones químicas que utilizan son diferentes. Y muchas veces es un producto químico que solo tienen acceso los fabricantes y la venden como un producto ya terminado que debe utilizarse, o inclusive lo pueden mezclar con el cemento asfáltico y vendernos ya una emulsión asfáltica para colocarla ya en plataforma. No tenemos certeza de la combinación química que tiene el emulsor y los fabricantes no proporcionan con facilidad la composición química del emulsor. Es como un producto de un fabricante que es un know-how y no lo van a vender su composición química, ¿no? Entonces, por ese motivo, tenemos que tener fábricas de emulsión asfáltica. En Bolivia no la tenemos, entonces no podemos producir emulsión asfáltica y tenemos que comprar o cemento asfáltico emulsionado, que sería ya la emulsión asfáltica, lista para mezclar con el agregado, o tenemos que hacer que el fabricante venga al proyecto en Bolivia y produzca la emulsión para la mezcla asfáltica. Ha pasado ya las dos opciones. O sea, han venido fabricantes de alguna fábrica de cemento asfáltico, han venido a producir la emulsión en Bolivia y se ha utilizado esa emulsión en un proyecto. Pero no nos han dado la receta, en otras palabras. Ellos han venido a producir todo el tiempo que se ha pavimentado ese proyecto. En otros casos nos han vendido ya asfalto emulsionado o emulsión asfáltica y nos venden, pero sin conocimiento exacto de cuál es la combinación del emulsor químico o la fórmula que han utilizado para el diluido. Mientras no produzcamos nosotros cemento asfáltico y emulsiones, todavía no se convierte en un producto
altamente utilizado. Si bien tiene el beneficio de que solo necesitamos agua y no otro fluidificante, no es tan sencillo. Entonces, aún para nosotros en Bolivia, no es el producto más utilizado. Que se utiliza, sí. Algunos proyectos se han hecho con emulsión asfáltica, sí. Algunas partes de la carretera, normalmente las bermas, se han hecho con emulsión asfáltica porque es más cómodo trabajar con emulsión asfáltica las bermas, sí se han realizado, pero no producimos emulsión asfáltica, no tenemos en Bolivia laboratorios para evaluar las emulsiones asfálticas y no tenemos tampoco el equipo apropiado para colocar emulsión asfáltica. Entonces, todavía no es el que más se utiliza a la emulsión asfáltica. El que más se utiliza sigue siendo el asfalto de fraguado medio, que es la mezcla de cemento-asfalto más queroseno. Aparte de estos asfaltos, hay otra división que tiene que ver también con el fluidificante utilizado. Y si los fluidificantes son el diésel, el queroseno y la gasolina, son fluidificantes que podemos trabajar en mezclas en caliente. Y las mezclas en caliente es mezclar los productos a temperaturas más altas para que se vuelvan diluidas y luego llevarlas a plataforma para mezclarlas con el agregado y colocarlas, compactarlas y perfilarlas de manera que quede la carretera en las condiciones que vemos a las carreteras de pavimento flexible. Entonces, una posibilidad es tener a estas mezclas asfálticas en caliente a temperaturas que superan los 120 grados. Normalmente están preparados en el mezclador a una temperatura de 180 grados. Salen del mezclador, pasan por las correas y llegan hasta la báscula de cargado a las volquetas, y en ese proceso se puede perder unos 20 grados y podría estar llegando a unos 160 a 150 grados. De esa temperatura sacamos de la planta asfáltica en la volqueta preparada y llevamos hasta la plataforma. En ese transporte, dependiendo de la distancia y la temperatura en el que está en el área del proyecto, también se podrá bajar la temperatura hasta temperaturas mayores a 120 grados. Porque la especificación recomienda que las temperaturas de compactado sean aproximadamente 120 grados. Entonces, cuando llegan a esa temperatura, empezamos el compactado de la mezcla asfáltica con dos tipos de compactadores. El compactador rodillo vibratorio, el rodillo liso vibratorio, y el compactador
neumático. Ambos tienen diferentes funciones en la compactación, pero es la combinación de estas dos ha resultado la más efectiva para pavimentos flexibles. Entonces, las mezclas en caliente se preparan aproximadamente a 180 grados, se transportan hasta la báscula de cargado a las volquetas para que lleguen aproximadamente a 160 grados, luego se transporta hasta la plataforma en la cual se puede perder hasta más o menos 120 grados o 130 grados y se coloca la mezcla en plataforma y se espera hasta que tenga una temperatura de 120 grados para incorporar en ese momento el compactado a través de un compactador de rodillo liso y un compactador neumático. Ese es el proceso en una mezcla en caliente. En una mezcla en frío, lo que se hace es ya preparar al agregado más el agua a temperatura normal, temperatura ambiente, que más o menos está cercano a los 20 grados. Se produce la emulsión asfáltica, mezcla con el agregado y se espera que fragule para que se endurezca. Una vez que ya está en ese proceso, se compacta hasta que tenga la densidad requerida y se termina la carpeta asfáltica. Entonces la mezcla en frío sí es más rápida para hacerla, más conveniente, pero necesita la producción de emulsión asfáltica y la experiencia también con esta emulsión asfáltica, porque como es un emulsor químico, puede haber varias opciones para esta combinación. Es como, pongo siempre el ejemplo de los champús. Los champús hay de toda clase. Deben ver en propagandas en la televisión, en la radio. Champús hay de toda clase. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Todos tienen el mismo objetivo, pero hay diferentes champús, unos son con objetivos diferentes, parecería, pero todos son para limpiar el cabello. Lo mismo pasa en las emulsiones, pues todas las emulsiones son para hacerlo diluido al asfalto, pero no sabemos cuál es la composición química y puede producir que esa emulsión tenga un buen efecto con un agregado y no tenga buen efecto con otro tipo de agregado. Entonces, esa experiencia de trabajo con emulsiones, aún en Bolivia no la tenemos porque no trabajamos frecuentemente con emulsiones y no tenemos fábrica de emulsiones asfálticas ni laboratorios de emulsiones asfálticas. Entonces, por ese motivo todavía está rezagada las mezclas en frío, mientras que en otros países puede ser que esté muy adelantada y casi sean el 50-50, o sea, 50% de mezclas en caliente y 50% de mezclas en frío. Para caracterizar el asfalto, cuando tenemos ya un asfalto
en caliente o una emulsión asfáltica, lo que tenemos que hacer es una caracterización. Y esa caracterización corresponde a los ensayos que se realizarán al cemento asfáltico antes de utilizar en la elaboración de las mezclas asfálticas. Entonces, caracterizar no es nada más que encontrar las características y propiedades que tiene un cemento asfáltico. Estas características y propiedades que tiene el cemento asfáltico son varias y normalmente las normas y los reglamentos en cada país exigen que se realicen estos ensayos antes de su utilización en las mezclas asfálticas. Los ensayos más frecuentes son el ensayo de penetración, el ensayo de destilación, el ensayo de viscosidad, el ensayo de punto de ignición, el ensayo de flotación, el ensayo de contenido de agua, el ensayo de punto de fusión, el ensayo de ductilidad, el ensayo de solubilidad y el ensayo de pérdida por calentamiento. En realidad, las normas internacionales y los organismos que de los países que reúnen al asfalto, como el Congreso Iberoamericano del Asfalto, recomiendan que deben hacerse todos estos ensayos al cemento asfáltico que se va a utilizar para formar la mezcla del pavimento flexible. Sin embargo, no se tienen los laboratorios tan completos para hacer todos los ensayos. En el caso particular nuestro en la universidad, solo tenemos equipo para realizar el ensayo de penetración, sí lo tenemos, el ensayo de destilación también lo tenemos, el ensayo de viscosidad, tenemos un viscosímetro Cyborg, pero de baja temperatura, o sea que no nos sirve mucho por una mala compra, porque debíamos comprar un viscosímetro de más alta temperatura para llegar a las temperaturas del ensayo. Fue una equivocada compra en su momento, o sea que no tenemos completo. Y ya la viscosidad para asfaltos modificados que tienen polímeros, no tenemos el equipo. En Bolivia solo hay 2 equipos, uno en Santa Cruz y otro en La Paz, del viscosímetro Rutfeld, que es el que se utiliza para mezclas o para asfaltos modificados. El de punto de ignición, sí tenemos, es la botella de Cleveland, sí tenemos nosotros en el laboratorio. El ensayo de flotación, sí, también podríamos hacerlo porque tenemos el equipo, el contenido de agua también tenemos el equipo, el punto de fusión, no tenemos el equipo, pero podríamos hacer con algunos equipos adicionales. El ensayo de ductilidad, sí tenemos el ductilómetro. El ensayo de solubilidad, no tenemos los reactivos, pero sí podríamos hacerlos si conseguimos. Y la pérdida por calentamiento, que no tenemos el equipo.
Entonces, en la universidad podemos tener 6 o 7 de los ensayos. En las empresas constructoras, a veces tienen algunos de ellos y algunos no. El, el, el laboratorio que más completo de asfaltos está en la Administradora Boliviana de Carreteras, que tiene un laboratorio de asfaltos en la ciudad de La Paz, que sí tiene todos los ensayos. Y hay algunas empresas que se han dedicado a los pavimentos flexibles que tienen la mayor parte de los equipos, ¿no? Y laboratorios privados, también laboratorios de asfaltos privados que es posible que tengan la mayor cantidad de... En Tarija tenemos también laboratorios de asfaltos privados, 3 o 4 laboratorios privados que tienen parte del equipo. No hay ni uno de los laboratorios que hay en la ciudad que tenga todos los ensayos para realizarlos. En realidad, 3 son los ensayos más importantes. O sea, todos son importantes, pero 3 sí o sí tenemos que hacer los ensayos, que son el de penetración, el de viscosidad y el de ductilidad. Entonces, sí tenemos que tener un viscosímetro, sí tenemos que tener un ductilómetro y sí tenemos que tener la prensa de penetración. Corresponde ahora ver cada uno de estos ensayos. Voy a mostrarles algunos videos. Generalmente hacíamos una visita al laboratorio de asfaltos que tenemos en la universidad, pero por estas condiciones de la pandemia, los anteriores 2 semestres no hemos podido hacer visitas y tampoco lo vamos a poder hacer ahora por seguridad, en que no se produzca contagios por la gente que podría entrar al laboratorio. Así que vamos a tratar de verlo a través de 2 formas. Una es una tarea que quiero que hagan, para no darles que sea muy extensa la tarea. De todos estos ensayos, cada estudiante puede elegir 3 ensayos y investigar sobre esos 3 ensayos. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer esa tarea para que cada estudiante puedan investigar sobre 3 ensayos que se hacen a la caracterización del asfalto. Y una segunda forma de ver estos ensayos es a través de exposiciones o explicaciones que yo les voy a hacer de cada ensayo, aprovechando que en la mayoría de ellos tenemos videos en el internet sobre estos ensayos y vamos a aprovechar de esos videos para verlos y aumentarles una explicación académica a cada ensayo para que se queden con el conocimiento de cómo hacerlo. No lo van a hacer efectivamente como han hecho en mecánica de suelos, seguramente, o en tecnología del hormigón, que han hecho el ensayo,
esta vez no vamos a poder hacer ensayos propiamente dichos, pero sí los vamos a estudiar a todos los ensayos para que se vayan con el conocimiento de la caracterización del asfalto. Entonces, queda como tarea buscar la bibliografía sobre estos ensayos que estén caracterizados por una norma, ¿no? No hay normas de la AESTO, hay normas de la STM, hay normas nacionales o de otros países que nos dan los ensayos correspondientes. Para que tengamos de todo un poco en sus tareas, vamos a ver, tenemos 3, 6, 9, 10. Entonces, vamos a hacer 3 grupos grandes en la carrera. O sea, los de la letra A, que tengan el apellido desde la letra A hasta la letra L podría ser, hasta la letra L, harían de penetración, destilación y viscosidad. Aunque no, mejor que todos van a hacer por lo menos penetración y viscosidad, todos. Y el otro tipo de ensayo lo pueden escoger. Algunos estudiantes que quieran investigar sobre más ensayos, mucho mejor si la ponen en su tarea. Pero mínimo tendrán que poner 3 ensayos, 2 de ellos penetración y viscosidad y 1 cualquiera de los otros. Si no hay más preguntas, entonces concluimos aquí la clase. Hasta luego entonces.